En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y se fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel que Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿Qué señal vas a realizar tú para que veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Nosotros tenemos cuerpo y un espíritu, alma espiritual le llaman algunos. Por lo tanto tenemos dos elementos, por lo menos dos elementos completamente diferentes que se alimentan de manera diferente. El cuerpo se alimenta de cosas materiales y el espíritu tiene su propio alimento, que es Dios mismo, las cosas de Dios. Jesús va a ver por las necesidades de las dos partes. Jesús va a ver tanto por nuestras necesidades físicas, multiplicó 5 panes para que comieran 5,000 personas porque vio el hambre que tenían, pero también se va a preocupar por el alimento espiritual de nosotros. Va a buscar darnos el alimento que necesitamos para la vida eterna. Por eso hoy vamos a empezar el discurso que se va a estar meditando sobre la Eucaristía. Para creer que Jesús está en la Eucaristía, es necesario creerle a Él. Ya no solamente creer en Jesús, sino creerle a Jesús, porque va contra toda lógica humana, pero Jesús lo dijo y Él es Dios. Él dijo: esto es mi cuerpo y eso es su cuerpo. Él tiene poder para respaldar las palabras que Él dice. Pero para el que descuidó su fe, para el que perdió la fe, la Eucaristía va a venir siendo algo ridículo, va a venir siendo algo innecesario. Por eso vemos muchas personas que no se preocupan tanto por la Santa Misa. Hay mamás que se preocupan, se sienten felices si su hijo ya fue a la escuela, si su hijo ya hizo deporte y si su hijo ya las cosas materiales. Cuando su hijo ya fue a la escuela, ya se sienten felices, como si eso fueran las únicas necesidades de sus hijos. Y no son las únicas necesidades. Hay necesidades espirituales y esas necesidades son más importantes, porque satisfacer las necesidades del cuerpo no nos lleva al cielo. Satisfacer las necesidades del espíritu sí, pero no podemos despreciar por eso el cuerpo. No podemos decir el cuerpo es de segunda. No, lo ocupamos para cargar la cruz y poder seguir a Jesús.
El cuerpo lo ocupamos, por eso es que tenemos que respetarlo y por eso es que tenemos que cuidarlo. Pero el que ya perdió la fe, pues la Eucaristía por eso va a ser algo que no tenga valor. Son personas que pueden no venir a la Santa Misa, son personas que pueden no comulgar y no se sienten mal, no sienten que sea muy necesario. Y hay quienes han perdido en la fe hasta dentro de la iglesia, los sacerdotes. Hay sacerdotes que tampoco ya creen en la Eucaristía, no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía y se ha venido perdiendo, por eso descuidan. Hay muchas parroquias descuidadas porque el sacerdote no tiene esa fe sólida en las palabras de Jesús. El que no ha descuidado su fe, sí va a creer que Jesús está presente y vivo bajo la forma sacramental de pan. Y por eso lo tenemos que buscar. Hay muchas personas que lo buscan. Vamos a distinguir dos personas esencialmente: las que buscan un milagro material y las que buscan lo espiritual. De las que dice, hoy nos advierte Jesús del peligro de buscarlo solo para obtener un milagro material, ¿sí? Como los de hoy en el Evangelio. Corrieron, se embarcaron, buscaron a Jesús para encontrarlo. ¿Por qué? Jesús se los va a decir: porque comieron gratis. No lo van a buscar porque dijeran, el milagro que Jesús hizo nos hace darnos cuenta de que Él es el Mesías. No, ellos no vienen por la señal, ni vienen por el mensaje. No todos, por supuesto, pero una gran mayoría de los que estaban ahí solo iban porque habían comido gratis y querían seguir comiendo gratis. Y Jesús no es un dispensador de comida rápida. No es el interés del Señor darnos de comer. Puede darle a toda la humanidad. Ahorita está muriéndose la gente de miedo, que porque está habiendo mucho control de alimentos y porque está habiendo mucha mortandad de animales y porque esto, pero eso no es, eso a nosotros sí nos debe de alterar, pero no supera a Dios. No supera a Dios. Nosotros tenemos que esperar más bien en Dios, pero no como un dispensador, repito, de comidas rápidas, de comida fácil, de todo ya hecho ahí al microondas. No, algunos, ¿qué es lo que prácticamente dicen cuando se acercan a Jesús y le piden? Prácticamente dirían esto, voy a traducirlo, no lo dicen con estas palabras, pero prácticamente dicen esto: yo creo que estás allí, por eso vengo a pedirte que me ayudes a que me la pase bien en la tierra, aunque me vaya al infierno. Prácticamente es lo que muchos dicen, porque lo único que les importa y lo que le piden son cosas para pasársela bien en la tierra. No están pidiendo el cielo, no están pidiendo que se les encauce, que se les encamine, que se les ayude a llegar al cielo, solo que se la pasen bien en la tierra, un milagro para que nos la podamos pasar bien en la tierra. Por eso no tenemos que olvidar, hay una regla de oro. La regla de oro dice que Dios estará dispuesto a hacer lo que tú no puedas hacer, pero lo que tú sí puedes hacer, no lo va a hacer Dios. Lo que tú sí puedas hacer, eso no lo va a hacer Dios. Entonces, lo que sí está en nuestras posibilidades y en nuestro alcance, nosotros lo tenemos que hacer. Nosotros lo tenemos que hacer. Lo que sí puedo hacer, Dios no lo va a hacer. Dios no es papi, Dios es un padre. Dios es un padre que quiere vernos que vamos superando. Si una mamá le quiere ayudar a su hijo y para ayudarle a su hijo en la escuela deja que su hijo siga viendo la televisión o el internet mientras ella le hace la tarea, eso no es ayudarlo, eso es destruirle su futuro. Ese niño no va a aprender nada. ¿Cómo va a salir después adelante? A lo mejor pagan para que se le dé un título, pero no va a saber hacer las cosas, no tiene el conocimiento para eso. Ayudarle no significa hacer todo lo que le toca hacer a este niño. Eso no es la ayuda que Dios nos quiere dar. Eso no es. Jesús se resiste, se niega a tratarnos a nosotros como animales de engorda. No es lo mismo que la mamá le ayude a su hijo cuando está enfermo
que le ayude cuando está viendo la televisión. No es lo mismo. Dios no quiere hacer lo que sí nos toca porque eso nos hace daño a nosotros. Eso de comer sin hacer nada, eso es lo que se utiliza para los animales de engorda. Se les pone en lugares pequeños para que no caminen mucho, es decir, no suden, no se esfuercen mucho, y todo eso lo utilicen en estar engordando. No es lo que Dios busca para nosotros, no es lo que Jesús quiere para nosotros. Hay personas que sí tienen fe, pero tienen una fe demasiado pequeña, una fe que no salva, una fe que nada más les ayuda como para pedir milagros. Y entonces vienen y piden un milagro a Dios y tienen fe como para decir, yo creo que Dios puede hacerme este milagro, pero no tienen la fe suficiente como para querer convertirse, como para querer dejar el pecado. No tienen la fe suficiente para confesarse, no tienen la fe suficiente para saber lo necesario que es la comunión para la salvación. Porque Jesús fue muy claro, el que no coma su cuerpo y no beba su sangre, no tendrá vida eterna. Hagan lo que hagan y sean quien sean. Si yo, sacerdote, pidiera 2 años de vacaciones al obispo y me dejara irme 2 años sabáticos, y en esos 2 años no voy a misa y me muero en esos 2 años, me condeno. El que no comulga no se salva. El que no comulga no se salva. No son las oraciones las que nos van a salvar, no son las buenas obras las que nos van a salvar. Es otra cosa lo que nos va a salvar a nosotros. Por eso Jesús hoy nos dice que es peligroso buscarlo solo para los milagros, solo cuando necesitamos un milagro. Es ver a Jesús como un dispensador de milagros, y eso no es el Señor. No es el Señor. Lo principal que Jesús nos ha venido a traer es la salvación, es la posibilidad de salvarnos, es la vida de Dios en nosotros. Eso es lo que Él ha venido a traernos y eso es lo que quiere ver. No ha venido a engordarnos, no ha venido a solucionarnos todos los problemas, no ha venido porque necesitamos toparnos con esos problemas. Si una vez se acerca conmigo una señora, me dice, padre, es que mi hijo me da patadas en los tobillos, ando con los tobillos hinchados porque mi hijo me da patadas en los tobillos. ¿Por qué será? Ay, pues ¿por qué será? Le dije, a ver, dime, ¿qué pasa cuando te da una patada en los tobillos? ¿Qué le haces? Nada, pues por eso te da patadas, porque no pasa nada. Si Dios permitiera que nosotros lo ofendiéramos y no pasara nada, ahí nos la pasábamos toda la eternidad ofendiéndolo. No. Dios pone los límites y hay consecuencias. Cuando alguien cruza los límites, hay consecuencias y se cumplen las consecuencias. Como nosotros no lo hacemos a veces eso con las personas que amamos, dejamos que rompan los límites y creemos que somos buenos porque nos hacemos los que no nos damos cuenta o los que vamos a perdonar todo siempre, y no se puede. Un día nos vamos a cansar de estar perdonando todo eso. Es peligroso entonces buscar a Jesús solo para que nos solucione problemas del mundo. Es peligroso cuando lo principal entonces es la vida, es la salvación. Eso es lo principal. Eso es lo principal. De nada te sirve tener todo lo que tú quieres en este mundo. De nada te sirve gozar de mucha salud. De nada te sirve tener el mejor esposo. De nada te sirve tener la mejor esposa. De nada te sirve tener la mejor casa. De nada te sirve tener el mejor trabajo, los mejores amigos, si después de que te mueras te vas a condenar. De nada te sirve eso. De nada te sirve. El que se condena desperdició toda su vida. Toda su vida. La vida de nosotros es para buscar la salvación. Esa es la razón por la que estamos nosotros aquí. El que busca a Jesús solo por un milagro se nota. ¿Por qué? Porque el que está buscando un milagro va a misa, se confiesa, hasta comulgan, pero nomás Dios les da el milagro y no regresan. Porque nomás venían por el milagro. Hay quienes rezan mucho, pero nada más mientras les llegue el milagro.
Hay gente que está en el hospital y tienen una persona que aman ahí en terapia intensiva y están rece y pide, se convierten en las personas más devotas del mundo, rezan casi todo el día, piden casi todo el día, sale la persona del hospital y se olvidan de rezar, porque lo único que les interesaba era el milagro. Tienen el milagro y ya, pero ese milagro no te va a salvar. Si Dios me hiciera todos los milagros, no me salva. Si Dios me hiciera el milagro de poder pagar todas mis deudas y de poder comprar todo lo que siempre he deseado, eso no me salva. Me hará feliz por un ratito, pero eso no me salva. Por eso es que el Señor no viene solo a solucionar problemas, no viene solo a quitarnos el hambre, puede hacerlo y lo va a hacer en la medida que nos favorezca para llegar a Él. En la medida de ese, Él está dispuesto a hacer milagros, pero no para hacer lo que nosotros sí podíamos hacer. Eso no lo quiere hacer nuestro buen Dios, porque eso nos haría daño a nosotros. Entonces, lo que necesitamos es salvarnos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para salvarnos? ¿Nos vamos a salvar con buenas obras? No hay que dejarnos ir con la finta. No nos podemos salvar solamente con buenas obras. No todas las buenas obras llevan al cielo. No todas las buenas obras llegan al cielo. ¿Por qué? Porque hay obras aparentemente buenas. Hay veces que hacemos algo y beneficiamos a mucha gente, pero no era nuestra intención hacer el bien, simplemente salió bien. Hay obras que son actos buenos, pero con malas intenciones. Sí hicimos un bien, pero porque queríamos garantizar un mal que queríamos hacer. Esos bienes, esas obras buenas no te llevan al cielo. Esas obras buenas no te llevan al cielo. Las obras que no haces por amor a Dios, no te llevan al cielo, porque Dios no toma lo que no le pertenece. Una obra que tú no haces por amor a Dios, no es de Dios, no la toma, porque no es suya. No es que la desprecie, no es suya, no se hizo por amor a Él, y Dios no toma lo que no le pertenece, no, lo que no es suyo. Tiene poder para poder cuidar lo que le pertenece. Sí, tiene poder y muchísimo, pero lo que es verdaderamente suyo. Por eso es muy importante la pregunta que le hacen a Jesús hoy, estas personas que lo venían siguiendo. ¿Cuáles son las obras que llevan al cielo? Tenemos que saber cuáles son las obras que llevan al cielo para poder hacerlas y poder garantizar nuestra ida al cielo. ¿Y cuáles son esas obras? Jesús lo contesta hoy, por eso lo tenemos claro. Y Jesús dice, las obras para ir al cielo comienzan creyendo que Jesús es el Señor. Si tú no crees que Jesús es el enviado del Padre para salvarte, tus obras son estériles, no te van a ayudar, no te van a servir de nada. Nuestras obras no nos alcanzan, ni nuestros sufrimientos nos alcanzan para pagar un solo pecado. Sin Cristo somos nada nosotros. Sin Cristo somos nada, no puede haber salvación para nadie sin Cristo. La manera de llegar a Dios Padre es a través de Jesucristo, su Hijo. No podemos llegar a Dios por nuestras obras, ni por nuestras oraciones, ni por nuestros sacrificios o ayunos. Sin Cristo todo eso no sirve para nada. Nada tiene valor sin Cristo, nada. Por eso las obras de salvación empiezan por tener fe. El que tenga fe va a poder tener obras de salvación. El que perdió la fe ya no puede tener obras de salvación, aunque haga el bien. Ya no se le llaman obras de calidad, se le llama altruismo. Simplemente haces el bien porque quieres hacer un bien o porque te conviene hacer ese bien. Como aquellos que buscan un lugar, un orfanatorio, y dicen vamos a regalar esto, y se ponen ahí en la foto para salir en la prensa de que regalaron ellos. Por eso lo hicieron. Es un acto bueno que no tiene mérito de salvación eterna, porque no fue hecho por amor a Dios, sino fue hecho para salir en el periódico, para que su nombre, sus fotos, su rostro se viera ahí. No todo llega al cielo. Para que las obras tengan mérito de salvación eterna, se tiene que comenzar por creer que Jesús es el enviado del Padre.
Creer que Jesús es el Salvador, el enviado por el Padre Celestial. Pero no solo es eso. Si nosotros creemos que Jesús es el enviado del Padre, entonces tenemos que cumplir los 10 mandamientos. Porque llegó un joven y le preguntó a Jesús: Maestro, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y le dijo: allí tienes los mandamientos, cúmplelos. Quiere decir que cumplir los mandamientos nos lleva a la salvación eterna, porque es obediencia a Dios. Por eso tienen mérito de salvación eterna, porque son actos hechos para Dios. Entonces hay que cumplir los mandamientos de Dios, hay que frecuentar los sacramentos. Es muy peligroso no frecuentar los sacramentos nosotros. Es muy peligroso porque hay personas que se mueren y no se queda nadie en la tierra para ayudarles. Van a ir el que se muere sin ser santo no puede entrar al cielo no puede entrar nada imperfecto. Por eso Dios se inventó el purgatorio, porque el que muera sin haber sido santo, pero alcanza misericordia, se le permite pagar lo que tiene que pagar en el purgatorio. Si no hubiera purgatorio, pues el que muriera sin ser santo se condenaba. El purgatorio es un acto de misericordia muy grande de nuestro buen Dios. Entonces tenemos que frecuentar los sacramentos. Jesús fue muy claro: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Por eso el que no comulga no se salva. No importa que rece mucho, no importa que ayune mucho, no importa lo que haga, el que no comulga no se salva. Jesús lo dijo: el que no coma mi carne y no beba mi sangre no tendrá vida eterna. Entonces, para salvarnos hay que creer que Jesús es el Salvador, hay que cumplir los mandamientos, pero también hay que frecuentar los sacramentos, la confesión, la comunión, tenemos que frecuentarlos. Pero no solo eso, también están las obras de caridad que se nos piden, obras de caridad materiales, obras de caridad espirituales, porque no solamente necesitamos ayuda en el cuerpo, también necesitamos ayuda en el espíritu. Por eso hay obras de caridad materiales y obras de caridad espirituales. Y aparte de todo eso, hay que cumplir con nuestras obligaciones de Estado. Yo tengo que dar razón a Dios de mis obligaciones como sacerdote. Yo tengo que hacer eso, mis obligaciones como sacerdote. Los casados como casados, los solteros como solteros, los niños como hijos. Todos vamos a dar cuentas de acuerdo a nuestro estado de vida, de acuerdo a las obligaciones de nuestro estado. Vean todo lo que se tiene que tener en cuenta. Esas son las obras de salvación. Esas son las obras que salvan si crees que Jesús es el Salvador, el enviado del Padre. Si no crees que Jesús es el Salvador, aunque cumplieras eso, no te salvas. Porque solamente creyendo en Jesús todo lo que hagamos tiene valor de salvación eterna. Entonces, por eso Jesús nos enseña buscando que nosotros busquemos lo que salva, no solamente lo que llena el cuerpo, no solamente lo que nos ayude a vivir bien en este mundo. Tenemos que aprender a buscar lo que nos salva. Para eso estamos en este mundo. Para eso estamos en este mundo, y Él nos quiere alimentar de lo que nos salva. Y en primerísimo lugar está recibir la Sagrada Comunión, porque Él nos comunica la santidad no a través de las obras buenas, sino a través del sacramento. Las obras buenas no nos santifican. Si no, imagínense, un hombre que tuviera muchísimos millones de pesos o de dólares, se podría poner a hacer cosas buenas en el mundo y ayudarle a muchísima gente. ¿Con eso se salva? Si no está unido a Jesús, no. Si no está unido a Jesús, si no cree que Jesús es el Salvador, el Mesías, el enviado del Padre, y si no lo obedece en los mandamientos divinos, no se salva. Nadie se va a salvar sin Cristo, nadie se va a salvar sin Cristo. Es mejor no conocer a Jesús que conocerlo y despreciarlo, que conocerlo y no valorarlo. Es mejor no conocer a Jesús, es mejor no haberlo conocido, pero claro, lo mejor siempre será conocer al Señor, creerle y hacer lo que nuestro buen Dios nos está pidiendo. Porque si no, vamos a permitir muchas cosas en nosotros.
Aquí podemos nosotros detenernos para pensar, ustedes como papás, ustedes como mamás, ¿de qué han permitido que se alimenten sus hijos? ¿Qué es lo que cuál es la intención de ustedes cuando se van a dormir? ¿Con qué se sienten ya satisfechos como papá o como mamá? Si sus hijos ya fueron a la escuela, si sus hijos ya comieron, si sus hijos ya hicieron la tarea. Ya, como si eso fuera lo máximo, lo único que necesitara el hijo, y no. Tan se equivocan que muchas mamás, para que el niño se calle y la deje hacer por lo menos sus labores en la casa o pintarse las uñas, le sueltan un celular. Le sueltan un celular al hijo y permiten que las redes sociales se vayan enviciando. Los niños inician una vida de vicios a través de esas redes sociales y a través de todo. Se les facilita. No son buenos para aprender otra cosa, pero cómo manejar un celular, parece que nacieron con el celular en la mano, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con esto? Vean los errores que se cometen, vean los errores tan graves por lo que se les da de alimento a los hijos. El niño agarra el celular, se envicia en el celular, se pasa horas y horas en la noche viendo el celular, le llega a dar las 12 de la noche y el niño viendo su celular. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cuerpo Dios lo hizo de una manera muy perfecta. El cuerpo se regenera durante la noche, recupera todo lo que está desgastado, lo regenera. Y en la mente, todas las ideas, todos los recuerdos, todo lo que vimos, todo lo que no sirve, lo saca, lo limpia, y lo que sí sirve para la vida, lo almacena en la memoria. Por eso hay muchas cosas que se nos olvidan, porque el cerebro las puso como triviales, como cosas no importantes, y no las alcanza uno, no las retiene uno en la memoria. Pero el problema es cuando se duerme el niño o la persona grande después de las 12 de la noche. El cuerpo no se regenera, no le alcanza el tiempo, y entonces la persona va a trabajar sobre desgaste. Ya no va a trabajar sobre cansancio, sino sobre desgaste. Eso es lo que lleva a muchas enfermedades y muchos achaques. La mente no se alcanza a limpiar, y si la mente no se alcanza a limpiar, va a traer saturada la mente de ideas, de recuerdos, de cosas. Ese es terreno súper especial para que el enemigo de Dios provoque lo que la psicología le llama el TDA, trastorno de déficit de atención. Satura la mente y no deja que la persona se concentre. Genera ideas el enemigo de Dios, ideas parásitas, porque hay un desorden ahí, entonces genera ideas parásitas. Son las ideas que la persona no puede dejar durante el día, especialmente las que le hacen daño. Esa persona no me saludó. Todo el día se acuerda que esa persona no le saludó. Y al día siguiente, como su cerebro no descansó y no limpió, se sigue acordando. Y hay personas que tienen 20 años y se acuerdan que aquella persona no lo saludó. Un daño, una cosa, una acción mala, y toda la vida se acuerdan de todo eso. A veces se piensan que son personas rencorosas, a veces sí, pero a veces simplemente su cerebro no alcanza a limpiar, no le da el descanso suficiente para que su cerebro se ponga a limpiar todas esas cosas. Vean qué importante es meternos al orden establecido por Dios, ser dóciles al orden establecido por Dios, para que nosotros podamos irnos restableciendo. El cuerpo puede sanar muchísimas cosas, pero se tiene que dejarle al cuerpo el espacio que ocupa. Por eso, cuando una persona se opera, ¿qué es lo primero que se le recomienda? Reposo. Las fuerzas que sean para que tu cuerpo se restablezca, no para trabajar. Descanso. Pero nosotros no hacemos esos descansos, tristemente. ¿Por qué? Pues porque no hemos metido nuestra vida en un desorden. No hemos hecho lo que es la voluntad de Dios. Necesitamos tal vez crecer en la fe. La fe es luz. La fe es una luz que va iluminando nuestro camino. La fe es necesaria para que nuestros actos tengan mérito. Si yo no conozco y no creo en Jesús y no hago las cosas por amor a Él, por obediencia a Él,
Es igual que no hacer nada. No tienen mérito esas obras, no tienen mérito. El que no tiene fe no puede hacer las cosas por obediencia ni por amor a Dios. El que no tiene fe no puede crecer en el amor a Dios. No puede crecer en el amor a Dios. ¿Y cómo vamos a saber si nosotros tenemos fe? ¿Cómo podemos saber? ¿Qué tal si yo creo que tengo fe, pero me falte fe en realidad? ¿Cuál es la característica? ¿Cuáles son dentro de las características principales de la fe? Frutos de la fe, podríamos decir. ¿Cuáles son las características principales? La humildad. La humildad. Todos los santos tienen en grado menor o mayor esa virtud de la humildad. No se puede llegar a la santidad sin humildad. ¿Por qué? Porque si yo conozco la grandeza de Dios, ya no me puedo considerar grande. Si yo conozco la sabiduría de Dios, no me puedo considerar sabio. Si yo conozco la pureza de Dios, no me puedo considerar puro. Dios supera todo. El que conoce la grandeza de Dios, automáticamente reconoce su pequeñez. Automáticamente, por eso la humildad. La humildad no es agachar la cabeza, sino reconocer quién eres. Reconocer tu pequeñez y la grandeza de Dios. En eso radica la humildad en realidad. Entonces, nadie se puede sentir más grande que Dios si conoce verdaderamente a Dios. Nuestro buen Dios nos ha dado los elementos para seguirlo. La inteligencia nos fue dada para buscar la verdad, pero hay verdades que nos superan. Hay verdades divinas que van más allá de lo que nosotros podemos pensar. Las verdades divinas. Estas verdades divinas nos superan porque no son del orden material. No son del orden material. Entonces la mente humana no sabe analizar lo espiritual, sabe analizar lo material, pero no sabe analizar lo espiritual. La fe es una prueba a nuestra inteligencia, porque es aceptar algo que te supera, pero que es real, pero que te supera en comprensión. ¿Por qué sucedió? Pues no sé, pero sucedió. El milagro cuando de repente la persona la van a operar de cáncer, un tumor canceroso maligno que trae, un tumor malo que trae, y lo van a operar, y de repente cuando ya está cerca la operación desapareció ese tumor. Es imposible médicamente hablando. ¿Qué sucedió? Los médicos dicen, no entiendo qué pasó, pero sucedió, ya no está allí. No entiendo por qué eso necesitaríamos haber abierto, haber cortado y haber arrancado, y ya no está allí. Eso pega, va contra la lógica de nuestra inteligencia, pero la fe va más allá de lo que nosotros podemos entender, va más allá. Hay que saber confiar en Dios, por eso hay que creer primero en Él y luego confiar en lo que Él nos dice, aunque eso nos repugne en la razón, porque Dios no está sujeto a lo que nosotros pensamos que Dios puede ser. No está sujeto, nuestro buen Dios no está obligado a hacer lo que nosotros pensamos que debe de ser. Entonces, la fe pone a prueba nuestra inteligencia y nos da la libertad de decidir, ¿aceptas o no aceptas la propuesta de Dios? Tienes la inteligencia, analiza, revisa, date cuenta que te supera, pero mira las circunstancias que rodean. Por eso es importante la fe. La soberbia es la peor enemiga de la fe. ¿Por qué? Porque el soberbio no quiere que nadie esté por encima de él, ni Dios. Quiere que Dios esté sometido a lo que él cree que Dios tiene que hacer y puede hacer. Y si no cree que puede hacer eso Dios, entonces no lo acepta. Aunque lo vea enfrente, no lo va a aceptar porque la soberbia no le permite aceptar lo que no puede entender. Pero hay muchas cosas que van más allá de nuestra comprensión. Hay cosas que van más allá de nuestra comprensión, cosas de los milagros que Dios ha hecho, como aquel señor, un ciego que no tenía ni siquiera los globitos del ojo, tenía todo sumido ahí, era un hombre ya de tenía no sé si 40 años, y creo que fue el padre Emiliano Tardif, cuando vivía, le impone las manos
y no se le forman los ojos, pero él podía ver. Eso es ilógico, tenía todo esto sumido, no tenía los glóbulos oculares. Sin embargo, él podía ver y podía decir todo lo que estaba a su alrededor, como si estuviera con sus ojos abiertos. Esos son de los milagros que van contra toda lógica humana. Sí, porque Dios no está sujeto a lo que nosotros pensamos que podría ser posible o no. Dios no está sujeto a eso. La fe es una prueba que Dios permite a la que sea sometida nuestra inteligencia. La fe es una prueba para nosotros. Entonces, ¿qué les invito a que trabajemos en esta semana? De estas tres cosas, piensen una que a ustedes les pueda servir para meditar. Primero, ¿tú le has pedido a Dios que te permita purificar lo que debes en este mundo? ¿O te has pasado la vida pidiéndole que te quite la cruz que te podría purificar? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Revisen, porque hay quienes sí deben, sí han pecado y no han reparado ese daño y no lo quieren reparar, y cualquier sufrimiento que tienen, en lugar de utilizarlo para reparar el daño que hicieron, se la pasan pidiéndole a Dios, llorándole a Dios para que les quite la posibilidad de pagar en este mundo, que es más barato, más fácil, más rápido que pagar en el purgatorio. Revisen ustedes si le han pedido a Dios la gracia de purificar en la tierra los pecados. Es una gracia. Es una gracia, y el que purifica sus pecados en la tierra, de la tierra vuela al cielo, pues ya no debe nada. Si tú pagas y purificas todo en la tierra, pues ya no debes nada, porque va a ser el purgatorio. Por eso revisen. Segunda cosa que les invito a meditar, escojan ustedes, o a pedir, en esta ocasión es pedir la gracia de crecer en la fe. Necesitamos pedir la gracia de crecer en la fe, pero una fe que no nos deje pecar. Así como el cuerpo cuando está sano, si no comes en todo el día, te reclama y te lo hace sentir en la noche y no te deja dormir porque necesita agarrar fuerza, agarrar energía de algo. Así también el espíritu. Hay personas que dicen, no me nace ir a misa, pero es porque tienes el espíritu enfermo. Ya se enfermó, ya se debilitó. El cuerpo cuando está muy enfermo ya no pide alimentos. El espíritu cuando está enfermo tampoco pide el alimento que es Dios. Tampoco pide, tampoco lo va a pedir. Entonces necesitamos una fe que se sienta. Imagínense una señora, la persona que no come y de repente se acuesta, ay, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Por qué las tripas me están gruñendo? Y se pone a revisar, ¿por qué será? ¿Por qué será? Ay, pues no he comido. Bueno, ya sabe que así sea también nuestra fe. No te deje dormir si no has hecho tus oraciones. No te deje dormir si no te has alimentado del amor de Dios. Una fe fuerte, no una fe que te permita faltar a misa, que te permita no orar, que te permita llevar una vida relajada, que te permita llevar una vida de pecado. No te sirve de nada esa fe. No te sirve. Pidamos la gracia por eso de crecer en la fe. Pidamos la gracia de crecer en la fe. Pidamos la gracia de pedir lo que salva. ¿Qué es lo que te ayudaría a salvarte? Eso es lo que tienes que pedir. ¿Qué le ayudaría a salvarse a tus hijos? Eso es lo que tienes que pedir para ellos. No que les quiten la cruz, no que dejen de sufrir, sino lo que necesitan para salvarse, porque eso es lo principal. Eso es lo más importante para el ser humano, salvarse. Si nosotros trabajamos en esto, vamos a poder tener una muerte tranquila. Si trabajamos lo suficiente en vida, vamos a saber morir bien. Pero si no, va a ser una vida, vamos a decir, tranquila, pero una muerte impresionantemente fea. Cada quien tiene que decidir cómo. Es que así como vive la persona, es así como muere. Así como vive la persona, es así como muere. Por eso pidamos la gracia de lo que nos pueda salvar. ¿Qué es lo que te puede salvar a ti? ¿Qué es lo que necesitarás tú para salvarte? ¿Qué es lo que necesitarán tus hijos para salvarse?
Es importante que meditemos en esto para que empecemos a pedir lo que verdaderamente necesitamos, no lo que quisiéramos, porque a lo mejor lo que queremos va a ser todo en orden a las necesidades del cuerpo y no las del espíritu. Revisen todo esto porque es importante que lo podamos ver con claridad antes de que lleguemos a morir. Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo. Vamos ahora a expresar juntos nuestra fe. Creo